Vale, vamos a empezar con el filtro pasabajas, que sería el primer filtro que vamos a analizar en todo lo que es el espectro de Laplace. Para comenzar, este filtro tiene esta forma. Y vamos a analizar ambos lados de esta malla, es decir, tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Ahora bien, estos filtros pueden sufrir diferentes cambios según el tiempo, es decir, que ambas funciones de transferencia van a estar dadas en función del tiempo. En este caso, de la primera malla, podemos destacar que mi voltaje de entrada, lo que respecta al tiempo, es igual a mi resistencia por mi corriente respecto al tiempo, ya que la corriente es la única función que va a sufrir un cambio respecto al tiempo. La resistencia no va a sufrir ningún cambio de valor. A esto le vamos a sumar el voltaje de un capacitor, que en este caso se entiende como el valor de la capacitancia por la integral de la corriente en el tiempo. Ahora, mi voltaje de salida, en este caso es únicamente el voltaje del capacitor, de manera que mi voltaje de salida en el tiempo es igual a 1 dividido C por la integral de mi corriente en el tiempo. Ahora, vamos a transformar estas dos ecuaciones. ¿Todo esto para qué? Para sacarlo del dominio del tiempo, ya que si la corriente fluctúa a través del tiempo, no voy a tener nunca un cálculo exacto. Sacándolo del tiempo, mi primera ecuación quedaría de la siguiente manera: que mi voltaje de entrada, solo que ahora respecto a ese, es igual a mi resistencia por mi corriente en el plano S más 1 dividido CS por mi corriente S. Y mi voltaje de salida respecto a S sería igual a 1 dividido CS por mi corriente S. Ahora, vamos a entender que la función de transferencia H de S es igual a mi voltaje de salida dentro de mi voltaje de entrada. Podemos trasladar estas dos ecuaciones directamente de esta forma a esta, obteniendo la siguiente ecuación. En este caso, tenemos que un factor común de todo esto, en este caso es mi corriente S, que la tenemos presente tanto arriba como abajo. Si en la parte de abajo factorizamos, tendríamos este cambio. ¿Qué sucede? Deteniéndolo aquí, podemos eliminar esta de aquí con esta de acá. Ahora, también vamos a realizar la sumatoria de estas dos fracciones, dándonos como resultado lo siguiente. Teniendo estas ecuaciones ya resueltas de esta manera,
podemos simplificarlo aún más. En este caso, ¿qué sucede? Que por ley de extremos y medios, estos dos se multiplican y estos dos se multiplican. ¿Qué sucede? Este quedaría en el numerador y este queda en su denominador, es decir, ambos se eliminan, resultándonos únicamente con esta ecuación. Esta de acá es mi función de transferencia para este circuito. Esta función de transferencia está en función del plano S, es decir, estamos en un plano polar en este caso. Teniendo esta función de transferencia que corresponde al circuito que estamos trabajando, como estamos en un plano polar es un poco difícil el hecho de graficarlo, por lo cual vamos a transformarlo de polar a un plano cuadrado, es decir, un plano recto. Para esto tenemos que encontrar, por ejemplo, mientras que aquí las coordenadas son A, seno del ángulo, y B, coseno del ángulo, aquí nos vamos a basar en una fórmula cuadrática, es decir, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, nuestra A y nuestra B estarían ubicadas en la parte de abajo y la C la tenemos en la parte superior. Además, tenemos que recalcar en lo siguiente: RC en el circuito de carga y descarga de un capacitor equivale a tau. Ahora, tau en lo que respecta a frecuencias es igual al inverso de una omega. En este caso vamos a entenderlo como nuestra omega de corte. A su vez, omega es igual a 2pi por mi frecuencia. Si hablamos de una omega de corte, igual va a ser una frecuencia de corte. Ahora, trasladando todo esto, vamos a tener la siguiente función de transferencia, haciendo el cambio de RC hasta llevarlo a términos de FC. Indicaría que H de S es igual a 1 dividido 2pi FC. Todo esto está todavía multiplicado por S más 1. Ahora, vamos a destacar también lo siguiente. S corresponde a un plano JW o J omega. Si trasladamos esto a este sistema, tendríamos lo siguiente: que mi H, pero ahora de J omega, es igual a 1 dividido 2pi FC por J omega más 1. Si esta omega la sustituyo igual por un 2pi f, tendríamos la siguiente función de transferencia, que sería H de J omega es igual a 1 dividido, vamos a separar la J de este lado ya que es una multiplicación, 1 dividido 2pi fc por 2pi f, todo esto más 1. Simplificando, podemos eliminar el 2pi de ambas, tanto del numerador como del denominador, terminando en esta función de transferencia.
Trasladándonos a un plano, vamos a entender que en este caso el plano J omega o JW, tenemos de que el plano JW sería la parte vertical, mientras que aquí serían todos los números reales. Entonces, en esta función tenemos de que mi A corresponde a el eje vertical, es decir, a todo este eje. Teniendo en cuenta todo este eje como el plano J omega y aquí los planos reales, mi función HJ omega quedaría ubicada en esta parte. Una vez entendemos cómo se realiza el cambio, vamos a realizar la sustitución ya directamente hacia un plano recto, es decir, pasando esto de algo polar a un plano de real más imaginarios. Para pasarlo, en este caso, vamos a hacer la siguiente simbología. En este caso sería, para volverlo totalmente cuadrático, sería que mi h, solo que ahora vamos a trabajarlo en función de mis frecuencias, es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de f dividido fc al cuadrado más 1 al cuadrado. Obviamente esto sigue siendo 1. Para todo esto se realiza de esta manera, dado que h de f sería nuestra hipotenusa y cada uno de estos sus catetos. Para hallar el valor o el módulo de h de f es necesario sacarle raíz a cada uno de estos. Es decir, saco raíz de 1, pero raíz de 1 es 1. Entonces me interesa esa raíz. La única que me va a interesar es la raíz de la parte de abajo. Teniendo cada uno de estos datos, vamos a trasladarlo ahora a un plano de Bode. En este caso aquí ya tenemos un diagrama de Bode, tanto para ganancias como para frecuencias. En este caso vamos a trabajar con estos valores. En este caso es 0.001, 0.1, 0.1, 1, 10, 100 y 1000. Esto se refiere a todo lo que son mis frecuencias. Mientras que la parte superior o mi ganancia, en este caso, es en función de decibeles. La fase la vamos a medir desde 0 grados, 270, 90 y según la frecuencia. Ahora, para llevarlo a esta forma y recordando nuestra función de transferencia, en este caso está en función de nuestras frecuencias. Recordemos de que esta H a la larga no es otra cosa más que nuestro voltaje de salida dentro de nuestro voltaje de entrada. Teniendo esto en cuenta, nos vamos a basar a las fórmulas de la ganancia. La primera, en mi ganancia, solo que hablamos en términos de potencia originalmente. Mi ganancia en decibeles es igual a 10 por el logaritmo de mi voltaje de salida de mi potencia de salida dentro de mi potencia de entrada. Porque estamos hablando en términos de potencia. Ahora bien, la potencia la podemos expresar en función de voltaje. En este caso, mi potencia de salida la puedo expresar como mi voltaje de salida al cuadrado por mi resistencia
y mi potencia de entrada como mi voltaje de entrada al cuadrado por la resistencia. Como estamos hablando de la misma resistencia, se eliminan. Al ser los dos términos elevados al cuadrado, también podríamos simplificarlo de esta manera. Por ley de logaritmos, también sabemos de que el logaritmo de cualquier cosa que tenga una potencia también se puede trasladar a esta manera, que sería el valor multiplicado por el logaritmo de esto. Ahora, como el 2 también está multiplicado por 10, nuestra fórmula final de ganancia en función de voltaje quedaría de la siguiente manera: que mi ganancia de decibeles en función de voltaje ahora sería igual a 20 por el logaritmo de mi voltaje de salida dentro de mi voltaje de entrada, que sería lo mismo que sustituir esto por mi función de h. Con esto nos quedaría esta función de ganancia, que mi ganancia en decibeles es igual a 20 por el logaritmo de 1 dividido de raíz cuadrada de f dividido fc, todo esto al cuadrado. Con esto podemos hallar los diferentes valores de ganancia dentro de este diagrama de Bode. Como aquí no lo tiene marcado, vamos a proceder a cambiar esta escala, que es la escala de decibelios. En este caso, este valor lo vamos a cambiar por un valor de 0. Este de acá por un valor de menos 3. En un momento explicaré el por qué. Menos 20, menos 40, menos 60 y menos 80. Esta escala es en forma negativa, ya que los filtros lo que van a otorgar son atenuaciones en función de los datos que tengan de entrada, en función de la frecuencia que tenga de entrada. Ahora bien, para obtener los datos vamos a proceder a entender lo siguiente, que entonces, conociendo nuestra función de transferencia y las diferentes ecuaciones que vamos a utilizar, en este caso es nuestra ecuación de potencia, esta ya en función de voltaje, y nuestra función, en este caso para hallar el ángulo, que está definida como la tangente inversa de la frecuencia dentro de mi frecuencia de corte. Ahora, para esto vamos a empezar primero con esta, que es la de las dos frecuencias, que es la más sencilla. En este caso, cuando f dividido fc es igual a 0.001, tiene un ángulo de 0.05 grados. Aquí tenemos un ángulo de 0.5 grados. Luego de 5.7 grados. Luego tenemos un ángulo de 45. Luego de 84. 89.4 y por último de 89.9, es decir, aproximadamente 90 grados. Dentro de esta gráfica vamos a graficarla de esta manera. Como podemos ver, vamos a utilizar esta parte, en este caso aquí tenemos nuestra frecuencia y aquí nuestro desfase en grados. Vamos a empezar con desfase de 0 grados y hasta que llegamos a 1 tenemos un desfase de
de 45. Mientras las vamos avanzando, vamos llegando hacia un desfase de 90 grados. Esto que indica que la señal del inicio comienza desde 0 y se comienza a desplazar hacia 90 grados. Ahora bien, mi ganancia en decibeles, en este caso según estos valores sustituidos en esta fórmula, vamos a tener lo siguiente, que cuando f es igual a 0.01, esto tiende a 0.00, es igual. Este 0.1 ya tendremos a 0.04 en 1, es decir, cuando mi frecuencia, la que voy a analizar, es igual a mi frecuencia de corte, tengo una pérdida, todo eso es en negativo, perdón, de menos 3 decibeles, y posteriormente vamos a tener una atenuación de 20 decibeles por cada década, es decir, menos 20, menos 40, menos 60 y así sucesivamente. Esto vamos a ver aquí en la gráfica de Bode. Empezaríamos desde 0 y en este punto aquí comenzaría a declinarse nuestra curva característica de Bode. Esto que indica de que antes de que mi frecuencia sea igual a mi frecuencia de corte, todas las frecuencias van a pasar sin ninguna atenuación. A partir de mi frecuencia de corte vamos a tener una atenuación que cada vez va a ir aumentando, es decir, cada vez se va a ir escuchando menos. Con esas dos gráficas podemos interpretar lo siguiente: tanto mi señal de entrada, que puede ser de esta forma, si en este caso se tiene un valor, por ejemplo, que pertenezca a esta área, es decir, una gran atenuación y un gran desfase, tendríamos como resultado el siguiente gráfico. Tenemos tanto la señal desfasada como también atenuada. Esto sería el efecto de una frecuencia mucho mayor a nuestra frecuencia de corte en este filtro. En este caso es un filtro pasabajas. Con esto podemos entender fácilmente el cambio desde el análisis gráfico hasta nuestras funciones de transferencia y sus posteriores respuestas, tanto en ángulo como en ganancia. Muchas gracias.